Baker nos ha enseñado la importancia de conectarse con las personas para producir, lo importante de tener conocimientos de marketing, de administración para distribuir los proyectos, para venderlos. Después del proyecto de Pueblo Viejo, que es un proyecto de cine de autor, de cine personal, Baker siguió desarrollando algunos proyectos independientes hasta que llegas a un proyecto muy interesante porque ya te enfrentas al tema comercial, con una propuesta de serie que aún estás moviéndola y que quizá vamos a analizar hoy, ¿no? Que es DAT, ¿verdad? Que es DAT. Es un proyecto que nos hemos atrevido y nos hemos decidido a empezar a hacer. No queremos dejar de hacer cosas porque hay mucha competencia en Lima, sin duda, y hemos ingresado a una propuesta de género comedia policial, que es el proyecto DAD, que nace en el 2014, con dos actores, que es David Villanueva, es un actor español, y Cristian Esquivel, que es el actor peruano, pero radica en España, ¿no? Te voy contando, en realidad esta es una propuesta que nace de unirse tres empresas para obviamente consolidar la fuerza en cada una de sus capacidades. Yankee Cine en la capacidad de producción, 21 Films, que es una propuesta en la parte de colorización y de postproducción, y Neópolis es en la creación de contenidos para cualquier tipo de proyectos. Además, una producción que se nota que ha sido muy compleja, ¿no? Grabar en este barrio, sí, utilizar drones. Ha sido una propuesta, bueno, un trabajo muy arriesgado porque hemos tenido, para hacer este tipo de género, acción, hemos trabajado en realidad solo 3 meses de preproducción y hemos grabado durante 9 días de manera intercalada, casi 2 semanas. Y lo que es importante señalar que es un proyecto que no ha tenido un financiamiento netamente privado, sino ha sido una propuesta de participación entre profesionales, ¿no? Hay empresas privadas que han aportado una mínima parte para poder complementar el trabajo de la producción, y en realidad este es un proyecto que articula 12 países, dos países, un país que es Perú, que representa Latinoamérica, y un país que es España, que representa la mirada europea. Y además una mirada a un proyecto que tiene mucho de marketing, ¿no? Mucho de la peruanidad y el universo español también, estos dos personajes, ¿no? Hemos utilizado también parte de una estrategia y un estudio previo para conocer bien qué tipo de público nos vamos a enfrentar, porque este proyecto es una serie que tiene un formato americano que intenta ingresar a la serie a las plataformas de streaming. Sí, que es la mezcla además de acción con comedia que gusta mucho en las plataformas que estás mencionando. Sí, sí. No hemos creado la pólvora, no es un nuevo concepto, pero creo que tenemos dos personajes que son sumamente disparejos, que pueden llegar a cumplir un objetivo dentro de esta propuesta cinematográfica, porque finalmente es una serie con un look cinematográfico, es una historia que demanda mucha acción, muchos elementos de comedia, muchos gags americanos que van a ser gags latinoamericanos, y que es algo muy en particular, que tenemos un dispositivo que es un extranjero, llega a Perú y se enfrenta a este caos que tiene Perú frente a esta mirada. Y conoce un taxista, ¿no? Además que con mucha criollada, imagino que es el personaje que interpreta Cristian. Así es, Cristian interpreta al típico peruano vivo, ¿no? Al que es mil oficios, ¿no? Quien no deja de hacer algo siempre y cuando te lo propongas para poder sentirte bien y sobre todo cuidar a tu familia, ¿no? Es un español que llega a Perú con engaños de este peruano porque quiere que este efectivo policial, porque trabaja en investigación, llegue a encontrar quién es o quién fue el asesino de su hermano. Entonces es más o menos eso el logline o el storyline que te puedo compartir. Una gran premisa, ¿no? Para sí, sí, sí. Una serie interesante. Y DAD no significa padre, en realidad DAD son las siglas que se van a ir descubriendo a lo largo de la primera temporada del primer proyecto. Parece que Baker, luego de enfrentarse a un gran proyecto con Pueblo Viejo, que es un proyecto de género, pasa nuevamente a otro género, que es el de la comedia, el de la acción, y te enfrentas luego a un proyecto que me parece muy interesante,
que tiene que ver con activismo, con una vocación social, que está trabajado con el hijo de Julio Ramón Ribeiro. Cuéntanos cómo va esta propuesta. Es un proyecto que venimos trabajando desde el 2016. Hemos creado ya un desarrollo de producción y creo que dentro del proyecto de Julio Ramón Ribeiro, que es alguien quien es un director de fotografía con mucha experiencia, sabe qué es lo que quiere, no solo en el aspecto visual, sino también en lo narrativo. Con él compartimos y debatimos que no escribe igual que su padre, ¿no? Pero Qué peso, ¿no? Qué carga. sí, es una carga muy pesada, pero lo comparte con buen humor, ¿no? Pero toda su sabiduría y su experiencia de haber grabado en diferentes partes de Europa, él complementa, creo, con mucha fuerza en este proyecto porque tal y cual como está escrito, el proyecto recibió asesoría en un espacio que ganamos en Londres, recibió asesoría de guión, recientemente fue seleccionado como uno de los principales proyectos para vender proyectos cinematográficos en Mercosur, que es un mercado en Florianópolis, Brasil. Y nada, recientemente hemos estado en este espacio vendiendo el proyecto, generando pitching, generando estrategias de marketing, estrategia comercial. Y eso también te permite conectar con el público al cual tú vas a estar dirigido y vender la película desde el proyecto. Claro, es una labor que está desde mucho antes, ¿no? Es como que si tuvieras la sinopsis, un poco para que el público lo sepa, este gran resumen del proyecto, y parece que el productor empieza a mover el proyecto sin necesidad de tener nada concreto, ¿no? Prácticamente solo tienes un proyecto escrito, además del rodaje que hiciste de este teaser, este trailer, esta forma de vender el proyecto, ¿no? Sí, en realidad tuvimos un acercamiento de cómo íbamos a grabar algunas escenas, porque es un teaser largo, en realidad, de 3 escenas en particular, que nos permitía a nosotros tener una herramienta de venta para poder acercarnos, obviamente, a las distribuidoras o a canales de cine, ¿no? Que son partes de Latinoamérica, y se han sumado en realidad otras empresas para unirse a una coproducción. Sí, países como Brasil, como Argentina, están muy interesados, es más, ya hemos consolidado una pronta firma de coproducción con estos países para este proyecto. Baker, hay muchos chicos que ven el programa y están interesados en hacer cine. Parece que esto de tener una propuesta visual, una especie de corto de la película para luego venderlo es un tema fundamental, ¿no? Es una herramienta que te facilita conectar con quien va a ver el proyecto. No solo vas a tener el proyecto bajo guión, que sin duda obviamente también sirve, pero mientras tengas una herramienta visual y sonora, va a permitir tener mejor contacto con quien va a ver las fichas, con quien te puede decir yo puedo apostar, porque este es un tema de números y los números son los que mandan en este caso. Tú como productor tienes que generar cuánto cuesta tu proyecto, cuánto tienes y cuánto es lo que necesitas. En cuánto tiempo vas a terminar el proyecto, en cuánto tiempo puedes llegar a tener recompensa, no de repente mayoritaria o minoritaria, sino necesita tener el inversionista o el coproductor asociado, necesita saber en cuánto tiempo va a tener su inversión, no con capacidad de reintegro, sino con capacidad de saber dónde se ha ido mi dinero, ¿no? Sí, a las 8:30 estoy libre. ¿Dónde vives? 500 soles y con tu pareja 100 más. No, no dice servicio completo, dice servicio normal. Me encantaría, pero siempre me cuido. Sí, toditito lo que tú quieras. Sadomasoquismo, claro. Yo hacia ti. No, mi amor, yo no lo hago. Baker, vemos que el proyecto te grafica claramente a un personaje que proviene de una situación económica muy compleja y que se dedica a la prostitución, ¿verdad? Entonces hay una carga social, imagino que esa carga social está presente desde las locaciones elegidas, los personajes y las situaciones que enfrenta este grupo vulnerable finalmente en la sociedad, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Me gusta mucho la mirada que apuesta Julio porque es una mirada muy... no está ni a favor ni en contra de este tipo de actividad. Creo que toda mujer, independientemente de su trabajo social, no podemos juzgarla. No podemos decir de que una mujer puede dejar de ser mujer porque se dedica a la prostitución. Y creo que esta propuesta y esta mirada es una mirada muy benevolente, sin serlo también, porque
estas mujeres que se dedican a este oficio no es una prostitución de a paso tampoco, es una prostitución de alto nivel social, porque estas chicas, como bien tú lo has señalado, son de condición social muy baja, media. No una de ellas, porque Todas las mujeres, el 95% de estas chicas, durante el largo de esta investigación que yo he sido parte, el 95% son madres solteras. Y porque debido a esta crisis económica es que algunas regresan a la prostitución, otras ingresan a la prostitución, que finalmente es lo que les va a generar mayor rentabilidad económica porque no han terminado el colegio, porque efectivamente terminaron embarazadas, o porque su misma condición social no la han permitido porque siempre ha sido señalada. ahora es una historia coral, ¿no? Es una historia de grupo, ¿no? Tienes a un personaje principal, pero también tienes a un grupo de mujeres que tienen que vivir y enfrentarse a una realidad muy cruda, ¿no? Una realidad que además carga con violencia, ¿no? Con abuso finalmente. La película es de un solo personaje que va acompañada de otras dos, que una es la mirada de la familia, que es una prima, y otra es una amiga que viene de la selva. Estos personajes existen en realidad, estos personajes tienen voz e una propia identidad, que por tema de ficción obviamente hemos cambiado los nombres de los personajes. Elizabeth existe, tiene un hijo, y va todo el arco narrativo de la película, va en rollo sobre su vida. Y el cual... Entonces tendrán que devolverme todo el dinero, así de fácil. No creo que eso vaya a pasar, cariño. Mi amorcito, mi amorcito. La última vez, ¿Qué te pasa si todo salió como querías? con las justas. Ella es muy dependiente de su independencia. Eso es lo rico de este personaje. Y creo que la mirada del director, de Julio, tiene un prisma diferente para esta película, porque es mucho más humana, es muy... Mucho más sutil, imagino, con sí, cómo tocar los temas. Exactamente, exactamente. Y sobre todo no vamos a dejar de ver cómo es el cuerpo de la mujer, porque efectivamente se dedica a este oficio, ¿no? No va a haber duda de que se va a ver Es un proyecto una mujer, crudo, es un sí, proyecto totalmente directo, minimalista, enérgico, y que creo que tiene mucha vocación internacional. sin Es duda. algo Sí, sí, importante. sí. Lo hemos compartido con un país europeo que nos ha dado muy buena receptividad en cuanto al guión, y cuando ha visto el teaser le ha gustado mucho más, porque siempre ven a un país latinoamericano como un país vulnerable, como un país pobre, como un país que tiene muy pocas defensas, ¿no? Y que siempre se va a pelear con los mismos de su propia clase y con los superiores de otra clase. Entonces, creo que por ahí es un argumento positivo para nosotros, porque tenemos una respuesta casi ya decisiva, y es un proyecto, para mí es un buen caballo de batalla para mí este proyecto. Muchos jóvenes quieren hacer cine hoy y se enfrentan a ese gran reto de tomar la decisión de entender, analizar, estudiar, formarse para poder hacer películas. ¿Cuáles serían, Baker, esos grandes consejos que le das a los jóvenes que quieren dedicarse a esta carrera tan compleja? Primero, tienen que estar muy conscientes de que esta es la carrera, que de esto van a vivir, porque afuera el mundo es muy competitivo, y no deben esperar que alguien les toque la puerta para empezar a hacer. Hay otra cosa que es muy importante, que incluso lo he compartido con algunos alumnos, es que nunca podemos dejar de decir lo sé todo, porque siempre hay que capacitarse independientemente al área en la que estás. Si quieres ser productor, pues también tienes que saber qué hace un director de fotografía, qué hace el director, tienes que saber todas las funciones necesarias, porque no puedes ni estar muy arriba del director, o del director de fotografía, o el director de sonido. Siempre tiene que haber una muy buena comunicación. Es importantísimo ese trabajo. Y yo creo que hay algo más importante aún, es que tienes que retroalimentar tu pasión. Y eso lo vas a lograr obviamente con no solo ver una buena película, sino tener este olfato, este instinto con las cosas que vas compartiendo, porque si solo te lo guardas para ti mismo, no hay este feedback que puedes recibir de otras personas. Para mí eso es importante. Para que el mal triunfe,
Solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Baker nos ha enseñado la importancia de conectar con géneros, no solamente en propuestas de autor, sino también en propuestas comerciales. Muchas gracias por estar con Ópera Prima.